Hola, hola, tribu, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va este martes 28 de julio? Les recordamos que en ProTribu estamos de segundo aniversario y durante toda esta semana vamos a tener una serie de pláticas con mujeres que nos van a compartir desde su experiencia sus puntos de vista de diferentes temas. El día de hoy me acompaña una máster, la psicóloga Fer Miranda. Ella es máster en psicología para la salud, brinda atención psicológica, brinda cursos de desarrollo humano, talleres de arte terapia y actualmente es maestra en la Universidad Tangamanga y orientadora de psicología. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dulce, muy bien. Aquí batallando un poquito con el internet, pero creo que ya encontré el punto. Ok, Muy bien. bueno, pues primero, me gustaría comenzar pues agradeciéndote a ti, a Dulce, y felicitándote por estos 2 años de ProTribu. Y pues muchas gracias por la invitación. Cuando me preguntaste qué tema me gustaría dar, pues la violencia fue un tema que a mí me llama mucho la atención, curiosamente porque me llegan algunos casos en consulta donde muchas veces lo vemos como que es algo normal, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante y que nos puede ayudar también a identificar algunos factores que pudieran provocar alguna situación por ahí. A veces nos identificamos un poco. ¿Cómo ves, Dul? Muy bien. Bueno, voy Oye, a... sí, creo que también es y coincido contigo, es un tema importante, porque en todos los estratos sociales creo que existe violencia, pero a veces no identificamos lo que es. O sea, de verdad creemos que es normal. Digo, en algunos el nivel será mayor y a lo mejor dices, no, pues obvio, es violencia. Pero hay otro tipo de violencia que existe y que desconocemos como el concepto, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo que Claro. es un tema importante. Ok, sí, es muy bueno eso que mencionas respecto al concepto que tenemos de violencia. A veces pensamos que violencia es que te golpeen, ¿no? Yo me he topado mucho con mujeres que te dicen, no, pues es que me ha gritado, me ha insultado, pero nunca me ha puesto una mano encima, ¿no? Entonces ahí es donde entendemos que el concepto de violencia es principalmente pues, que te peguen, ¿no? Es una creencia y esa creencia pues es importante quitarla porque la violencia no nada más es un golpe, no nada más es que te jaloneen, sino que implica de muchas formas y me gustaría mencionar algunos conceptos referentes a los tipos de violencia para que los identifiquemos primero. Hay incluso algunos que normalmente no los hemos identificado, pues yo creo que nunca. Hay uno que se llama violencia patrimonial, no sé si algún día lo hemos escuchado. Sí. Es ese tipo de violencia donde nos hacen perdidas nuestras cosas, donde nos destruyen nuestras cosas, donde te pudieran ocultar tu celular, tu ropa, que estés en tu casa y no te permitan entrar. También es parte de la violencia patrimonial. O, por ejemplo, retención de bienes. Esos son algunos de los ejemplos que yo podría darles sobre violencia patrimonial. Y a veces no sabemos que existe eso. O sea, yo he conocido mujeres que les quitan su celular, que les quitan su ropa, que les rompen su ropa y dicen, no, pues es que estaba molesto, ¿no? Estaba enojado conmigo y por eso no lo vemos como violencia, lo vemos como una conducta normal por el enojo, no sé, por el tipo de situación que se da en ese momento y no lo identificamos como violencia. Sin embargo, Ok. existe y se da. Y es algo tan común que muchas veces no lo vemos como es. También hay otro tipo de violencia que va de la mano con esa, que es la violencia económica. Por ejemplo, la Ujú. violencia económica es que tú trabajes y tu dinero pues no lo puedas ni siquiera tocar. Hay mujeres que trabajan constantemente y su dinero es retenido por sus parejas o, por ejemplo, también mujeres que somos ama de casa y que estamos trabajando, porque también es un trabajo estar dentro de casa, y el esposo les retiene cualquier tipo de ayuda económica. Es como decir, tú trabajas aquí dentro de casa, tú cuidas a los niños, tú te encargas de no te voy a dar un solo peso. Eso también es un tipo de violencia. Y ¿Sabes muchas cuál veces otro, hay Fer? mujeres que no lo ubican. Ajá.
Ajá, dime. También otro es cuando, y lo asocio, cuando te limitan, te controlan los ingresos o te Claro, evaden la parte del cumplimiento de obligaciones alimenticias, por ejemplo. O ahí te va tu exactamente. raya, pero son 500 y ver qué haces. Ujú, claro. Y es una realidad que viven muchas mujeres. O sea, ¿sabes qué? Solamente, como tú dices, te voy a dar 500 pesos a la semana y arréglatelas, ¿no? O sea, es un tipo de violencia y muchas veces no lo observamos como es porque estamos acostumbrados culturalmente. Ese es otro factor. La cultura no nos permite ver que eso no es normal. Hay mujeres que vivieron toda su vida con ese tipo de violencia y nunca se dieron cuenta. O sea, Sí, y claro. es algo tan común. Ujú. Y fíjate, además de ese tipo de violencia, te digo que van de la mano, la patrimonial y la económica, hay otras que también influyen en, pues ahora sí que en la emoción de la mujer, en su situación psicológica, como es la violencia sexual. La violencia sexual también es algo que se da muy constantemente. Culturalmente pensamos que tienes que estar teniendo relaciones sexuales con tu pareja porque pues es tu pareja y es una creencia que tenemos que es como obligatorio, ¿no? Hay mujeres, yo he conocido casos donde forzosamente tienen que estar todos los días con su pareja. Esto se da mucho cuando los hombres padecen algún tipo de celotipia. Por ejemplo, si no estás conmigo, quiere decir que estuviste con otra persona, ¿no? Entonces, las mujeres acceden para que la creencia de ese hombre no sea confirmada. Entonces, accedemos a tener relaciones sexuales de manera obligada, al igual también, no nada más es como en esa cuestión de tener relaciones sexuales, sino también hacer cosas que no quieras hacer en esa relación íntima, que tengas algún tipo de, no sé, que te digan alguna forma de hacer el amor, por ejemplo, que tú no quieras, pero que tengas que acceder porque es tu pareja, también es violencia sexual. Y no lo ubicamos de esa manera. Te digo, Sí, no, pareciera culturalmente, algo normal. claro, ujú, algo normal, pero pues sabemos que en relaciones de pareja tienes que llegar a acuerdos, no todo es como tu pareja lo decida o como tu pareja lo desee, también es importante llegar a acuerdos. Sabemos que también hay diferentes tipos como de cuestiones sexuales que a lo mejor tu pareja quiere experimentar, pero lo tienen que platicar, no es algo que como tu pareja lo quiere lo tengas que hacer, o sea, tiene que ser platicado, tiene que ser acordado para que no se genere un tipo de violencia sexual que finalmente te va a perjudicar hasta en tu autoestima. Y hay muchísimas mujeres que practican muchas cosas sin saber que no está como en lo más normal, ¿no? ¿Cómo ves, Dulce? Sí está como muy interesante esa parte. Es que, ¿sabes? Pues creo que como arrancábamos la plática, Ujú. identificamos solamente un tipo de violencia, que es la física. O sea, Ajá, para muchas de nosotros la violencia es pegar, golpear, jalonear. claro. Sin embargo, Ujú, creo que los conceptos de los que hoy estamos hablando, como la económica, como la patrimonial, como la emocional, pues como no son tangibles, o sea, como no ujú, hay un intercambio de claro. algo físico, o sea, de algo que puedas palpar, pues Ujú, tendemos, no sé si hay algo en la parte del cerebro que no lo identifique como tal. O sea, es decir, como que lo pasas al archivo de, no pasa nada. Y obviamente me imagino ujú. que tiene que ver con mucho con el contexto en el que has vivido, con las experiencias y tu entorno. Sin embargo, pues es Ajá, sí. importante platicarlo y externarlo para que pues muchas más personas, muchas más mujeres lo identifiquen como tal y trabajen en ello, ¿no? Ujú. Ahorita mencionaste algo bien importante, lo de la normalidad, ¿no? Que dijimos que íbamos a mencionar el día de hoy. ¿Qué es normal y qué no es normal? Cuando nosotros hablamos de normalidad es algo muy subjetivo, porque como lo mencionaste, las vivencias familiares, las vivencias culturales influyen mucho en que tú identifiques algo como normal o no normal. También mencionaste la cuestión de lo que es palpable. Cuando nosotros no identificamos o no vemos alguna situación, para nosotros no es visible, pues no lo ubicamos dentro de la violencia. Esto pasa, por ejemplo, con la violencia psicológica.
La violencia psicológica no se ve y es de las más crueles y es de las más difíciles de superar. Cuando una persona te humilla, cuando una persona te manipula, cuando te ponen apodos, cuando se burlan de ti, son cosas que las personas no ven. Y por ejemplo, aquí influye mucho el tipo de agresor, ¿no? Las personas que agreden ante la sociedad o ante las demás personas son seres muy agradables y son seres muy amorosos, pero cuando estamos dentro de casa, la situación cambia, ¿no? Entonces, muchas veces por eso las mujeres cuando son violentadas, nadie se da cuenta, porque todo eso sucede dentro de casa. Fuera, el agresor es muy amable y es muy agradable, pero dentro de casa pues, se transforma. Y ese tipo de situaciones provocan también que la mujer no hable, que no lo diga, porque dice nadie me va a creer o nadie me va a identificar que realmente me están violentando o van a pensar que estoy exagerando, porque a lo mejor es normal. Yo conocí a una persona que estuvo en consulta conmigo ya hace algunos años. Es de las pacientes yo creo que más he querido porque superó muchísimas cosas y a mí me llamaba mucho la atención que decía que en su casa su papá siempre golpeaba a su mamá. Entonces su papá le decía siempre desde pequeña que cuando las mujeres no se portaban bien había que pegarles para que se portaran bien y para que fueran unas mujeres de casa. Entonces ella crece con esa creencia y su marido, las tipos de violencias que estamos mencionando ahorita, todas, ella las tenía absolutamente todas, patrimonial, económica, sexual, su manera de vestir era como él la elegía y él decía, es que si yo no hago lo que mi esposo dice, pues no voy a ser una buena mujer. Entonces para ella era algo normal, porque así le enseñaron, porque así le hicieron creer. Y yo siempre les menciono a mis pacientes que las creencias es de lo peor que podemos tener. Las creencias es algo que no existe, pero está en tu cabeza. La creencia de ser de cierta manera. Entonces, ese tipo de situaciones son las que agravan, incluso podemos empezar con una violencia psicológica y posteriormente se hace violencia sexual y luego violencia patrimonial y luego violencia económica, luego violencia física y vamos creciendo, ¿no? Creciendo esa parte de la violencia y eso es bien importante, hay que identificarlo desde que empezamos con psicológica, o sea, algo te está indicando que eso va a crecer, no es normal y tienes que identificarlo para que no crezca. Tienes que buscar ayuda y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que es normal. Entonces, es uno de los factores, yo creo que de los más comunes, que piensas que es algo normal y jamás lo denuncias, jamás lo dices, jamás buscas ayuda y lamentablemente pues eso te va terminando a ti como mujer, terminando a ti como persona, en tu autoestima, en tu forma de sentirte, tu forma de crecer como ser humano. Yo he visto mujeres violentadas que incluso caminan encorvadas, hablan demasiado quedito, como si no quisiera que las escucharan. Y es algo que se va formando sin que se den cuenta, porque así lo van aprendiendo y así lo van haciendo. Oye, Fer, y es que hablábamos de lo intangible, de lo que no se ve. Ajá. Y también la parte de las leyes, pues tampoco lo Ajá. sustenta. O sea, es decir, pues si Sí. ni la violencia física es aceptada en muchos casos, en muchas ocasiones, teniendo la evidencia, o sea, el Sí. golpe, el moretón, eso es hablando de las leyes, que muchas Ajá. veces es complicado. Digo, no es imposible, la invitación es denunciarlo, ¿no? Cuando existe algún tipo de violencia, ¿no? Que te Claro. vulnera como persona. Sin embargo, sí pongámoslo en la mesa, es complicado ante las leyes y ante la sociedad y ante la familia y ante todos. Sin embargo, pues la idea es comentarlo para tomar fuerza también como mujeres y abogar y pedir pues por nuestros derechos. Claro. Y es Aquí que, dice, ¿sabes qué? ajá, No, dime. sí, 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 hay una pregunta, pero termina tu comentario y te la pongo. Ok, entonces te digo primero. Sí. Ok. Bueno, para la violencia, pues también sabemos que hay un ciclo. El ciclo de la violencia comienza con agresiones verbales, con manipulaciones, y es cuando la persona calla,
cuando empezamos a decir esto es normal, no es normal, lo digo, no lo digo, además de que también el agresor empieza a cerrar los círculos sociales, por ejemplo, no vayas con tu familia, no tengas amigos, y empezamos a sentirnos como desprotegidas. Posteriormente es cuando empieza la agresión física, que es cuando la mujer se atreve a levantar la voz, ¿no? Porque ahí algo te está indicando que no es normal, porque sabemos que la violencia física sí es violencia. Y entonces es cuando la mujer denuncia, cuando la mujer busca ayuda, pero hay una fase muy importante dentro de la violencia, que es la tercera fase y que los psicólogos odiamos. Es la luna de miel, así le llamamos. Esa parte de la violencia es cuando regresa el agresor y te dice, mira, yo voy a cambiar, discúlpame, yo no lo quise hacer. Y No va a entonces la volver a mujer pasar. cree nuevamente, regresa y vuelve otra vez el ciclo de la violencia, ¿no? Y lamentablemente se hace una dependencia psicológica. Y es cuando es bien complicado que la mujer salga de eso. Aquí otra cosa importante, cuando ya hay violencia económica, por ejemplo, o patrimonial, la mujer se siente desprotegida porque dices, ¿cómo le hago para dejarlo, no? Si no tengo cómo solventar mis gastos o a mis hijos, y empezamos a poner como, se puede decir como pretextos psicológicos para no salir de la situación, pero es como porque ya estás completamente envolvida en ese círculo de violencia. Entonces, esas tres fases son bien importantes y la más importante es esa de la luna de miel, ¿no? Que tú identifiques que realmente el agresor no va a cambiar. Lo está diciendo porque también es una persona que en situación psicológica no se encuentra lo más adecuado posible. Él va a intentar volver a regresar como a esa parte de sentirse fuerte. Regularmente los agresores tienen problemas de autoestima, problemas de seguridad, por lo cual necesitan estar como sobre de alguien, ¿no? Para poderse sentir fuertes, para poderse sentir machos viéndolo como desde este punto. Entonces, si la víctima se va, el agresor aplica esa parte de la luna de miel. Te vuelvo a querer, te vuelvo a convencer, te vuelvo a decir cuánto te quiero para que regreses a mí y yo poderme volver a sentir seguro. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se forma como ese circulito de violencia que es bien importante identificar. Sí, ahora si quieres dime, Dulce. Mira, aquí abajo viene, dice Carmen 13. ¿Cómo llegar a acuerdos sin que se genere violencia o malos entendidos? Tú desde la parte ¿Cómo? de terapia, qué le recomendarías? ¿Cómo llegar a acuerdos? Ok, los acuerdos yo creo que se van estableciendo desde el principio de la relación. Eso es algo que muchas veces omitimos. Cuando comienzas en ese proceso de enamoramiento, pues no te importa nada más, ¿no? O sea, más que el que te quieran y querer. Y empezamos a ver a veces ciertas situaciones que sabemos que no son normales, pero como estamos en esa fase de enamoramiento, las vamos permitiendo. Entonces eso va avanzando, va avanzando. Cuando nosotros vemos que algo no está siendo normal, no nos está haciendo sentir bien, tenemos que hablarlo. Aquí es bien importante que si tú intentas hablarlo y tu pareja no quiere hablarlo, ahí no hay de otra más que esa persona no va a acceder a un acuerdo. Es importante, sabemos que en cuestiones de pareja, los dos quieran estar en un acuerdo, porque si nada más tú lo quieres es complicado. Ahí sí es importante que se busque ayuda profesional para que los dos puedan estar como que en el mismo canal. Para llegar a un acuerdo como tal, lo principal es que los dos quieren. Si uno de los dos no quiere, pues obviamente no se va a poder llegar a ese acuerdo. No es como que haya como ciertos pasos a seguir. Yo les digo siempre a mis pacientes, si algo no te late, o sea, tu cuerpo te lo dice, si algo no te está haciendo sentir cómodo es porque no es ahí. Y si esa persona no está intentando precisamente a eso, a llegar a un acuerdo, quiere decir que no vas a estar bien ahí. Eso es algo como muy fundamental. Para llegar a acuerdos tienen que estar los dos en ese mismo canal, si no, si quieres llegar a un acuerdo y termina en conflicto, no es como lo más normal que se podría, que podría haber en una relación, ¿no? Aunque a veces para nosotros no es como, pues es como normal, ¿no? Que haya, sí, sí tiene que haber conflictos, eso siempre tiene que haberlo. Los conflictos te ayudan a evolucionar y a cambiar como pareja. Sí. Pero si dentro de esos conflictos no puedes llegar a un acuerdo, alguno de los dos no está sincronizando hacia el mismo lado. Entonces ahí es como ya buscar más ayuda profesional. Uh -huh. No sé si Sí, más o sí, menos contesté la...
Yo creo que sí, ahorita si nos confirma Carmen, creo que también Ok. coincido con la parte de las voluntades y es como en Ujú. todo, o sea, en todo, Claro. incluso en las partes de aspectos legales, de trabajo, siempre tiene que estar como en la misma línea las voluntades de ambos lados para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y coincido, si no se da, hay que buscar una ayuda profesional, pero también Ujú, volvemos a las voluntades, que la otra parte también ujú. acceda a asistir, ¿no? Sí, claro. Claro, ahorita mencionaste algo bien importante en cuanto a los acuerdos y las voluntades, ¿no? Hay un autor que yo recomiendo mucho que a mí me gusta bastante, que se llama Jorge Bucay. Él te habla sobre, en situaciones de pareja, obsequios que tú le regalas a tu pareja. Es decir, no vas a cambiar tu persona, no vas a cambiar tu personalidad, pero sí le vas a dar un obsequio. ¿Qué quiere decir un obsequio? No sé, voy a dar un ejemplo, algo como cotidiano, ¿no? Si tu pareja todo el tiempo deja tirada la ropa a un lado de la cama, pues estamos hablando de que es una persona desordenada y a ti te molesta. Entonces tu pareja sabe que a ti te molesta. Entonces el obsequio que le vas a dar a ti y a tu pareja es, ok, ya sé que esto crea un conflicto, voy a recoger mi ropa cada que la tire. ¿No? Entonces es un ejemplo como muy básico que estoy dando y muy cotidiano, pero algo así sucede también con la violencia. Si tú sabes que tu pareja se incomoda cuando la estás revisando, se incomoda cuando tú te pones cierta ropa, pues tienes que platicarlo. Oye, pero ¿por qué te incomoda? ¿Será cuestión tuya o será cuestión mía? O sea, tienes que hablarlo y tu pareja tiene que obsequiarte ese respeto por cómo te vistes, por cómo piensas, por cómo hablas y tenemos que llegar a acuerdos. Sí, entonces yo le Mm, recomiendo mucho a él, habla muy padre esa cita, todas las situaciones de pareja las menciona muy, muy interesante. Oye, nos confirma Carmen que sí, que fue resuelta la duda, pero tenemos otra. Fer. A Aquí ver. la pongo abajo, dice Titi Mazán. Tengo una persona muy querida que sufre que la ignoren, le hablen fuerte, se mofen de su apariencia y la hagan sentir menos. La situación, ella la justifica en que su pareja está enferma, tiene diabetes, y esto altera su carácter, porque él no es así. La veo sumamente triste, ¿cómo la puedo apoyar? Mm, la diabetes sí te provoca cambios emocionales, pero no podemos justificar el dañar a otra persona por tener cierta enfermedad. O sea, yo creo que ahí sí sería cuestión de que la persona que está padeciendo la enfermedad crónica busque ayuda, porque no podemos estar justificando todo lo que hacemos por algún padecimiento que tenemos. O sea, eso es algo que no podemos justificarlo. El querer a tu pareja no quiere decir que todo lo que tu pareja haga tienes que justificárselo y verle como el lado bonito. El querer a tu pareja es también aceptar en qué situación está y qué cosas no está haciendo de manera adecuada y qué situaciones te está afectando a ti también. No podemos justificarlo. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es que la persona, su esposo, que está teniendo esta situación emocional, pues la trabaje, porque la está aventando hacia su pareja. Y pues a ella no le queda más que permitirlo, porque lo está justificando. Entonces hay situación como de que lo tienen que trabajar para que él pueda sobrellevar los cambios físicos y mentales que tiene el sobrellevar una enfermedad crónica. Sí, pero como dices, no es normal. O sea, no podemos justificar Claro, una enfermedad con atacar a alguien más, ¿no? De cualquier forma de claro. la que ya hablamos. Listo. Sí, Entonces, ¿qué, mi- qué sigue, Fer? ok. Bueno, ¿por qué quería hablar de violencia también? ¿Y por qué dijimos que ahorita que está como la situación del COVID, ¿no? Aquí traigo mis pequeños apuntes porque luego me disperso. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de una investigación que estaba haciendo es que curiosamente ahora que empezó lo del COVID, el 60%, más bien, las llamadas de auxilio por violencia de género aumentaron en un 60%. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Sabemos que este virus llegó a cambiar nuestras vidas y llegó a cambiar nuestra rutina, y eso crea cambios de conducta para todos, desde los niños, el no ir a la escuela, desde los adolescentes, el no estar como en contacto con sus compañeros y pues en la pareja más, ¿no? Porque a lo mejor veías a tu pareja nada más a la hora de la comida o lo veías nada más en la noche y ahora lo estás viendo todo el día. Hay personas que están trabajando dentro de casa y pues estás con ellos y eso cambia la relación.
y se está dando mucho el crecimiento de estas cifras de violencia. También algo que me llamó mucho la atención es que en los refugios, al menos aquí en México, incrementó a un 80% y un 110% de su capacidad. Los refugios sabemos que son lugares en donde llegan mujeres que son violentadas y pues requieren de un apoyo en donde puedan estar seguras con sus hijos. Es una cifra demasiado, yo creo que impactante, que estén como a ese nivel, ¿no? También Oye, otra ¿sabes, Fer? cosa que... Uh -huh. Un Sí, dime, Dulce. paréntesis, hablando de Uh -huh. estas cifras y que algo que me llamó la atención, venía escuchando el radio y incluso ya hay Ajá. campañas de esto donde te dan una serie de pasos, no recuerdo el nombre de la campaña, pero dice, si te sientes vulnerable en tu casa o en tu Ajá. entorno, sigue estos tips y les recomiendan tener una Sí. mochila de emergencia con ropa, Uh -huh. con cosas personales, tener un llamado de emergencia con tus vecinos o como un código cuando tú sientas que estás en peligro, lo comuniques y te dan como ciertos pasos. Y entonces esto, claro que confirma los datos que tú nos estás comentando, que existe un aumento de violencia en esta contingencia y que el gobierno pues está buscando también ofrecer algún tipo de opciones a través de estas Ajá. campañas en radio. Sí, sí es cierto, Dulce. O sea, es algo que, vamos, que el COVID destapó como que esa parte que no queríamos ver, ¿no? O sea, a lo mejor, a mí me dio mucha tristeza en una publicación que vi en Facebook que decía que muchos niños, para ellos, para muchos niños y mujeres, su refugio era la escuela, ¿no? Era el trabajo. Y el estar en casa, o sea, es como, se supone que ahí es donde te tienes que sentir protegido y no. O sea, el estar en tu casa, lamentablemente, 9 de cada 10 mujeres en México sufre violencia. Entonces, ¿cuántas mujeres, en lugar de sentirse seguras dentro de casa, se están sintiendo violentadas o están siendo atacadas al momento de estar, pues, en el lugar donde se supondría que tendrían que estar seguras, ¿no? Entonces, sí es como algo un poco incongruente en cuanto a la situación que hablamos sobre estate en tu casa para que estés seguro, ¿no? Pero pues no, lamentablemente no es así y se está viendo un incremento muy grande. Yo estaba viendo que el 66% de las mujeres han estado sufriendo violencia física y el 22% violencia psicoemocional. Pero como ya mencionamos, si llegamos a la violencia física es porque anteriormente pues ya hubo de todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, cuando haya un tipo de situación así, es importante darle atención a tiempo. Hay un término que me gustaría mucho mencionar, en psicología lo utilizamos mucho, que es el término de indefensión aprendida. Cuando nosotros hablamos de indefensión aprendida, quiere decir que a lo largo de nuestra vida aprendimos a ser o a ser incapaces de poder defendernos, de poder hablar sobre lo que no nos gusta, de ser pasivos. Entonces, traemos esa indefensión aprendida y la llevamos hasta nuestro hogar, ¿no? Hasta algo que vas arrastrando desde pequeño, te lo traes cuando eres papá, cuando eres esposo, cuando eres esposa, y ese término es el que nos lleva a este tipo de situaciones de violencia, ¿sí? Fíjate que coincido y aquí hay un comentario que va muy ad hoc, dice Malena. Por eso es muy importante el empoderamiento a las mujeres desde que son pequeñas y viene con la parte de lo que aprendes. Fomentemos el amor, el Ajá. respeto a nosotras mismas. Gracias por este tema importante. Entonces, obviamente, así como aprendemos la parte negativa, pues también podemos aprender la parte positiva, ¿no? De protección, de temas importantes que eviten que seamos vulnerables ante situaciones o personas. Claro, no tendríamos por qué ser vulnerables al ser mujeres, pero lamentablemente pues sí, sí es así. Aquí también, ahorita que mencionó la persona que comentó sobre el empoderamiento de la mujer, creo que es algo bien importante y es muy bonito que ahorita veamos a mujeres ya haciendo como que este tipo de cosas, ¿no? Hablando de este tipo de situaciones, decir no, no debes permitir que te hagan esto. Hay una palabra que me cae bien gorda, pero que es muy funcional, que es la palabra tóxico. Ahorita todo el mundo habla de la toxicidad, ¿no? Y a mí me desespera un poquito, pero es muy bueno
que ya ubiquemos cuando algo es tóxico, cosa que antes pues no se escuchaba mucho, ¿no? Yo he escuchado pacientes adolescentes que me dicen, es que a veces soy algo tóxico. Entonces ya ubican lo que es ser violento, lo que es ser manipulador, lo que es ser o tener ciertas conductas con tu pareja o con tu familia o tus hermanos que no están del todo correctas. Entonces, también es bueno que ya ubicamos un poquito más ese tipo de situaciones. Ahorita que estoy mencionando esto, también me gustaría hablar sobre, no sé si en algún momento hemos escuchado sobre el violentómetro. El violentómetro, pues es un parámetro que utilizamos los psicólogos o que utilizan las personas dedicadas a esta parte de investigación de la violencia y de atención a la violencia, donde nosotros podemos orientar a la persona sobre esa normalidad o no normalidad. Por ejemplo, si nos vamos a esas señales de alerta, están haciendo, es cuando te hacen bromas hirientes, cuando te chantajean, te mienten, te engañan. En esa parte del cuidado, como mencionaban hace rato un ejemplo, que te ignoren, que te hagan la ley del hielo. Yo he conocido personas ya de 30 y tanto, 40 y tanto haciendo la ley del hielo a su pareja. Es una parte, es una situación de violencia porque estás ignorando, estás descalificando a tu pareja, no lo estás escuchando. El culpabilizar a las personas es como esa primera parte del violentómetro, donde vemos que hay violencia psicológica y son situaciones que vamos permitiendo y que nos van dando pie como a la segunda fase del violentómetro, que es donde ya empieza a haber tipo de conductas como ya un poco más directas, el ridiculizar a tu pareja en frente de las personas, humillar en público, intimidar, controlar, prohibir, quitar cosas, y empezamos como a aumentar esa parte de lo que vamos permitiendo, ¿no? Permitiendo. Es un... Fíjate que dentro del violentómetro que comentas, en la primera parte, incluso Ajá, hubo campañas donde te ponían algunas frases y en la ajá, primera parte decía, ten cuidado, la violencia ajá, aumentará. O sea, y empieza a ser como gradual el color, ¿no? En verde, pues sí, que te ajá. apliquen la ley del hielo, que te chantajeen, y empieza a Uh-huh. subir y vienen otras frases conforme va aumentando el nivel de violencia. Ajá, sí, esa primera parte donde dice ten cuidado es como esa parte psicológica, ¿no? La que aparentemente no se ve, pero está. Es cuando tú tienes que estar bien observador. A veces yo les he dicho, cuando veo que las mujeres son un poco más vulnerables en cuanto a sus creencias, yo les digo, tienes que ser bien observadora y a lo mejor a veces te veas media paranoica o a veces te veas media... pues sí, como exagerada, pero más vale que tú estés observando ese tipo de cosas, ¿no? Hace poquito le decía a un adolescente, si tu pareja, si tienes un mes con tu pareja y tu pareja te está controlando los amigos que debes de tener o se está celando porque saliste a cierto lugar con tus amigas, pues es una señal de alerta, ¿no? O sea, ahorita te está controlando tus salidas y tus amistades. Posteriormente te va a controlar tu ropa, te va a controlar tu manera de comportarte, te va a controlar incluso como el quitar el círculo social familiar. También es una parte muy importante cuando nos empezamos a alejar de la familia porque el agresor sabe que tu familia es quien te va a proteger, quien te va a hacer sentir segura. Entonces, eso también es bien importante. Y ahorita que mencionas eso, Dulce, como de esas frases del violentómetro, en la parte de reacciona, es donde te digo que ya viene como el que te destruyan tus cosas, el que te humillen, el que te digan cosas en público. A veces aquí cuando utilizan, por ejemplo, las bromas, decimos, ay, pues es que estaba jugando, ¿no? O es que todos estábamos hablando de lo mismo, pero no, o sea, yo creo que eso también es importante identificarlo. Al igual si eres partícipe de una situación en donde se le está ridiculizando a una persona o se le está violentando de esa manera, también es responsabilidad de nosotros detenerlo, ¿no? O sea, decir, oye, no le hables así, o, oye, ten cuidado con lo que estás diciendo. Y también le das una señal de alerta a la persona que está siendo violentada, porque ese es otro problema. Las personas que vemos la violencia no decimos nada, o prefieres no decir, prefieres callarte. Y yo creo que poner en alerta a esa persona que para ella es normal el escuchar que alguien diga, eso no te lo debe de hacer, pues le da como un semaforito rojo y empezamos a observar que pues no es normal. Para ti era normal, pero para tu amiga que lo está viendo, no. Entonces empiezas a identificar que pues no siempre tiene que ser así.
¿Ves? No hay que callar en ese tipo de situaciones. Muy bien. Oye, hay una pregunta de hace Ajá. un tiempecito y a ver si nosotros la podemos contestar o necesitaríamos como el punto de vista de algún abogado o algo así. Dice Ok. María Cisneros, ¿qué peso tiene la ayuda profesional que recibe la persona violentada en un proceso legal? ¿Cómo? A ver, ¿me puedes? ¿Qué peso tiene que, perdón? Es que no La alcancé a ver. ayuda profesional que recibe la persona violentada en un proceso legal. Es decir, si es como una Ok, prueba que un proceso psicológico o con un psiquiatra ante un ok, proceso legal. ok. Mira, sí impacta y sí es de mucha ayuda. Aquí, y hace poquito le estaba viendo precisamente en un curso de violencia, que lamentablemente el procedimiento que se lleva a caso para poder llegar a una acción legal es un poco pesado para la víctima, porque hay un concepto que se llama revictimización. Tú vives una situación de violencia, vas a la fiscalía a poner la denuncia, te atiende un psicólogo y pues al volver a decir la situación te vuelves a lastimar y después se lo tienes que contar otra vez al Ministerio Público y después se lo tienes que contar otra vez y estás revictimizándote todo el tiempo y muchas veces en ese proceso las personas deciden salir y no terminar el proceso, porque es un proceso pesado y no es precisamente porque haya funcionado o no esta parte del psicólogo o de la persona que te está atendiendo de primer impacto, sino por todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Muchas veces las mujeres deciden no terminarlo porque es un poquito complicado y porque aparte de que estamos en este círculo de violencia, normalmente son mujeres que tienen problemas de autoestima, de seguridad, que se sienten indefensas. Y no es algo malo, sino que lo han aprendido y lo han estado padeciendo como consecuencia de toda la situación. Entonces, sí tiene un impacto, pero depende mucho de la situación, depende mucho de qué tanto la persona permita como todo ese procedimiento y lo aguante, porque es algo pesadito, pero las personas que lo logran, o sea, se dan cuenta que es un cambio muy significativo y que es lo mejor que pudieron haber hecho, yo creo. Muy bien, gracias. Y ahí está María. De todos modos, también esto es como el punto de vista desde la parte psicológica, tendría que ella también corroborar con algún abogado o algo así, pues Claro. Uh -huh. la parte del impacto, ¿no? Y Uh nos -huh. dice Yadira Castillo, ¿nos podrías recomendar algún libro para poder visualizar el tema de manera que podamos estar exentos de la violencia? Un libro como tal que hable de violencia no te lo podría ubicar, la verdad. Sí he tomado cursos de violencia, pero no tengo un libro específico. Pero sí hay muchos libros de autoayuda que te pueden ayudar a identificar situaciones emocionales que tú necesitas trabajar. Yo siempre les menciono que el hecho de que tú estés permitiendo una violencia, los seres humanos somos como engranes. Entonces, si tú estás encajando con una persona que es violenta, quiere decir que emocionalmente tú estás teniendo cierto conflicto o ciertas necesidades psicológicas que estás cubriendo con una persona así. Entonces, yo recomiendo mucho que primero hay que trabajar en nosotros antes como de querer resolver una situación completa o de pareja. Siempre es importante que si un problema de violencia de pareja surgió principalmente porque tú como persona tuviste ciertas necesidades psicológicas que no pudiste cubrir en algún momento y las estás reflejando en tu situación de pareja. Yo les recomiendo mucho, ahorita mencioné por ejemplo a Jorge Bucay, tiene muchos libros que hablan en cuanto a situaciones emocionales, quién soy, a dónde voy, con quién voy, ese es un libro también que está muy bonito, y nosotros poder identificar como esas necesidades que tenemos y que estamos tratando de cubrir de manera errónea. ¿Sí? Fíjate, Fer, que yo sí había escuchado uno, no sé si tú ya lo hayas leído. Ajá. Hay uno que se llama Trátame bien. Y No, ahorita lo estaba revisando y dice, Trátame bien, ajá, el maltrato físico y psicológico a examen. Hablan ellas, ajá. son 18 testimonios de una superación de violencia. Entonces, Súper bien. Uh-huh. Muy bien, muchas ese gracias, Dulce. yo lo había escuchado, no lo he leído, Ok. pero igual podría ser como una opción de buscarlo
y ver Ujú. si les funciona, ¿no? Trátame bien se Sí, llama. claro. Ok, muchas gracias, Dulce. Y vamos, ¿qué más dicen por acá? Ah, por aquí está. Jonathan Alberto Fraga Becerra. ¿Algún ejemplo de un pequeño ejercicio para aplicar en familia y fomentar mayor comunicación, acuerdos y evitar la frustración para caer en algún tipo de violencia? Ok, sí hay ciertas recomendaciones, obviamente depende mucho del sistema familiar, pero al menos ahorita con la situación, yo les podría recomendar que se repartan tareas. Eso es algo que disminuye mucho el estrés. Por ejemplo, si mamá es la que se encarga de todo lo de la casa, obviamente es la que va a disparar primero la violencia y posteriormente los demás. Repartir las tareas de manera equitativa, cuidar obviamente de ti mismo, escucharnos unos a los otros. Si tú ves que tu hermano, tu hermana, tu esposo está teniendo dificultades o que tú lo ves como diferente, es importante acercarte y decir, oye, te estás sintiendo bien, algo está pasando. Yo creo que la comunicación es algo que nosotros mismos podemos generar. Si no estás acostumbrado a preguntar cómo te sientes, cómo estás, pues empieza a practicarlo. Yo creo que cuando te sientes mal y alguien llega y te pregunta cómo te sientes, es algo que impacta mucho emocionalmente y el poder expresarlo, el poder decirlo es algo que fomenta mucho esta parte de la comunicación. Participar, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, de los perros, o sea, participar en ese tipo de actividades que sabemos que son un poquito desgastantes, también reduce mucho estos índices de violencia. Hacer ejercicio, limpieza en el hogar. Sabemos que un lugar o un espacio limpio también te ayuda a sentirte bien. Eh, realizar actividades como, por ejemplo, no sé si te gusta leer, pues ponerte a leer, si te gusta hacer ejercicio y hacerlo en familia, pues también es algo que impacta todavía mucho más, ¿no? Para que todos es una sincronía. Fíjate que en eso coincido y así como en tu empresa o en tu trabajo o en tus proyectos, la planeación impacta también en la Ajá. familia. Y a veces creemos que en la familia no es necesario. Digo, conozco mujeres Ujú. súper organizadas que tienen su agenda y sus tableros punto por punto, pero vemos otras que no. Y creo que eso, esta es la parte de la planeación y los tableros y definir horarios y dividir actividades, y no solamente de Ujú. limpieza y de organización, sino también de esparcimiento, a lo mejor Claro. definir un día de comunicación, un día de hablar, o terminando una Ujú. película, comentar qué te pareció, porque también coincido contigo, la comunicación es ejercicio. O sea, no Sí, es sí, como tienes. de, ya vamos a hacer bien, vamos a tener la comunicación que siempre soñamos, sino que pues van paso Ujú. a paso, ¿no? Entonces, coincido Sí, claro. contigo y yo lo que aportaría es como planéenlo y plásmenlo y cúmplanlo, Sí, aunque algo sea en que yo recomiendo chiquito. mucho, por ejemplo, perdón, como por ejemplo cuando hay niños en casa, el hacer como un itinerario, ¿no? Les pones un calendario en la pared y les dice, los lunes vamos a hacer las actividades normales de desayunar, comer, lavarte los dientes y todo eso, y a partir de las 6 de la tarde vamos a ver una película, ¿no? Los martes vamos a jugar un juego de mesa, los miércoles vamos a hacer ejercicio, los jueves y ponerles como un itinerario también para que tengan actividades diferentes. Y los niños, por ejemplo, se emocionan, te dicen, ay, hoy es viernes de películas, o ay, hoy es viernes de cierta actividad. Ya cuando hay niños un poquito más mayorcitos, pues hay ese tipo de actividades que pueden ayudar mucho a disminuir el estrés. Aparte de que también si tenemos un horario para los integrantes de la familia, pues no hay como ese estrés de ¿y ahora qué hago? ¿No? Lo que mencionábamos hace rato, Dulce, decir, ¿y ahora qué hago con mis hijos aquí? ¿Y ahora qué hago con mi esposo aquí? Incluso también si solo son pareja, que no hay hijos, que no hay nada de por medio, pues también planearlo, ¿no? Decir, bueno, hoy vamos no sé, hacer ejercicio juntos o ver una película o vamos a comenzar a ver una serie nueva o vamos a limpiar juntos. O sea, realizar actividades que finalmente no nada más estén destinadas a una sola persona en la casa, sino que puedan compartirlo y lo puedan hacer menos pesado. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos, Jonathan, que te haya funcionado. Listo, pues entonces continuamos con el violentómetro, que nos quedamos a la mitad. Sí,
Sí, claro. La última parte del violentómetro, pues es como que la más fea, y es cuando nosotros vamos permitiendo esta parte de la descalificación, de la violencia emocional, de el empezar a permitir ya como situaciones más cercanas, que te empiecen a golpear jugando, que te empiecen a maldecir jugando. Ay, es que solo me pellizca, sí, pero tienes una marcota aquí en el brazo, ¿no? Sí, pero al rato se me quita, porque de verdad he escuchado situaciones así y para algunas de nosotras a lo mejor es sorprendente, pero para otras personas es normal que te cacheteen jugando, que te jalen el cabello y ese juego se va convirtiendo pues en algo cotidiano y eso no está padre. En la última parte del violentómetro dice busca ayuda profesional, pero ahí yo modificaría un poquito. Yo creo que desde el principio tenemos que buscar ayuda profesional, porque a veces no sabemos manejar ese tipo de situaciones, o como lo que preguntaban hace rato, ¿cómo le hago para poder comunicarme sin generar un conflicto? A veces, yo siempre les digo, ¿cómo sé en qué momento debo ir al psicólogo? Pues porque no estás sabiendo cómo preguntar, cómo dirigirte, cómo expresar. Ya tienes como un pequeño topecito por ahí y el psicólogo te va a ayudar, te va a dirigir. Entonces, si hay algo que tú ya no puedes resolver, busca ayuda. Entonces, en esa parte del violentómetro, en la tercera parte, hay mujeres que ya empiezan a recibir amenazas de muerte, amenazas con armas, con algún tipo de objeto, o a lo mejor que te empiecen a patear, que te corten, que te violen. Esa parte también de la violación es bien común, súper común. Hay mujeres que, como hablábamos de esta normalidad, que piensan que el que tu pareja te tome a fuerza por ser tu esposo, solamente por eso, pues tiene el derecho de tocarte sin que tú quieras. Hay muchas mujeres que sufren esto y nosotros decimos, híjole, pues ya viéndolo en el violentómetro está entre lo más cruel, ¿no? Y pasa, y es bien cotidiano. Entonces, no tienen por qué tocarte si tú no quieres, no tienes por qué tener relaciones sexuales si no quieres. Esto se da mucho por la manipulación que te mencionaba hace rato. El hecho de que te digan, es que yo creo que no quieres estar conmigo porque ya estuviste con otra persona, o es que a lo mejor tú no me quieres, por eso no quieres estar conmigo. Ese tipo de manipulación, pues la violencia psicológica va muy pegada con este tipo de situaciones y por las cuales la mujer va permitiendo cada vez más. Y pues esa última parte del violentómetro, pues es que te maten, ¿no? Y se oye bien feo, pero hay muchas mujeres que lamentablemente no pudieron poner un alto, no pudieron buscar ayuda y llegan hasta esta parte, ¿no? Y hemos visto muchísimos casos, luego se hacen bien virales de mujeres que lamentablemente perdieron la vida por esta parte de la violencia y por haber permitido cada vez más y más, y personas que estuvieron a tiempo a lo mejor de hacer una denuncia de manera externa no lo hicieron. Entonces, yo creo que también somos muy responsables cuando sabemos que hay un tipo de violencia ejercida en una pareja y no lo dices, no lo hablas. Es complicado porque a veces también no te quieres meter como que en broncas, ¿no? Pero también hay opción de hacer denuncias anónimas. Tú también puedes denunciar de manera anónima que en determinado hogar está surgiendo este tipo de situaciones y pues no te metes en problemas, pero ya pusiste un antecedente y ya fueron a mínimo a preguntar o mínimo o que esa mujer diga, y hay alguien sabe que yo estoy siendo violentada. Entonces empiezas Sí, también a permitirle que vea que hay alguien que la puede escuchar. o el agresor, ¿no? También. Alguien Claro, también está percibiendo o está viendo que sucede algo en mi hogar, ¿no? Muy bien, claro. pues muchísimas gracias por compartirnos esto del violentómetro, perdón. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué otra cosa podríamos comentar acerca del no es normal? ¿O con qué Pues en general, cerraríamos? Ujú. ¿con qué cerraría? Pues que no se guarden ese tipo de situaciones, siempre busquen ayuda. La típica frase de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, tienes que hacerlo, tienes que acudir a una amiga, a un familiar. Dilo, o sea, no te quedes callada. No es normal que te griten, no es normal que te quieran callar, no es normal que te descalifiquen. No es normal que te quiten tus cosas, que te rompan tus cosas. Entonces, siempre acude a buscar ayuda y sí hay un procedimiento importante para este tipo de situaciones, sí te ayudan, todo es cuestión de que lo hagas, ¿no? Que lo intentes. Yo creo que no hay una mujer sola en esta vida, siempre va a haber alguien
que te pueda ayudar de alguna manera, ¿no? Mínimo que te escuche. Entonces yo creo que cerraría con eso, Dulce. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fer. Yo podría cerrar también con la parte de buscar ayuda a un profesional. En este caso, bueno, déjanos tus datos por si alguna persona está interesada en contactarte, pues tu página de internet o algún Claro. teléfono. Sí, bueno, la página es Conectando Pensamientos. Yo doy consulta ahí en ProTribu, estoy encantada de estar ahí. Y mi número es 44 43 15 18 87, está dentro de la página y pues por ahí me pueden contactar. Y ahorita tengo promoción. Yo sé que ahorita la situación del COVID está como muy extrema y a veces se nos dificulta un poquito y también es uno de los motivos por los cuales no buscamos ayuda, que tenemos el pensamiento de que, híjole, ¿cómo voy a pagar eso? Pero pues sí, sí hay oportunidades y ahorita hay esa oportunidad, aprovechenla. Muy bien. Y por último, también complementarlo, porque en las instancias de gobierno, pues también hay instituciones que están Sí. buscando mitigar, ¿no? Esta parte de la violencia, esta puerta violeta, por si Ujú. también tienen como alguna necesidad específica de hacer alguna denuncia o tener algún seguimiento Claro. o tener algún apoyo, bueno, pues también está esta opción. Y pues Ajá. contacten a Fer, ahorita, como lo comenta, tiene descuento ¿para qué? Para citas de atención psicológica. Para atención psicológica, sí. Ok, ¿y qué descuento? ¿Qué descuento es? Ok. Ah, Estoy cobrando únicamente 350 pesos. Páseles y es una oportunidad. Yo creo que a veces tenemos el concepto de que cualquier profesional de la salud te va a cobrar muchísimo, ¿no? Y yo creo que también es esta parte de la ayuda. Yo creo que ahorita nos tenemos que ayudar entre todos y es algo que pensé, ¿no? Dije, ahorita vamos a ayudar a las personas que necesitan ayuda y no la pueden solicitar por cuestiones económicas. Entonces, únicamente estoy cobrando eso. muy bien, pues muchísimas gracias, Fer. Ojalá que te contacten, que tomen la decisión, ¿no? De trabajar en ellas, de pasar esos pequeños baches que tal vez hoy en la contingencia pues se presentaron. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco a quienes nos estuvieron viendo, a quienes nos acompañaron. Gracias. Les recuerdo que estamos cumpliendo 2 años en ProTribu y pues a lo largo de la semana pues tendremos diversas pláticas con mujeres que nos inspiran. Gracias, Fer, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Y gracias hoy a todos y a tenemos, ti también. no, gracias. Y hoy tenemos otras 2 pláticas, así que bueno, no se la pierdan. Hablaremos de heridas de la infancia, que también implica e impacta, ¿no? Este tema de la Sí, violencia. es parte del Y principio de todo esto. sí, sí, sí. Y también tenemos una plática de mujeres poderosas, es un tema de empoderamiento. Entonces, el día de hoy va a estar surtido, ¿no? De temas para la mujer. Entonces, pues las esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas Sale. gracias, tribu. Gracias, bye. Bye.